La radiactividad es como el fuego. Si la manejas bien, cocinas unos excelentes bifes. Si no la manejas bien, hay quemaduras. La lección que se debe de aprender es que cualquier fuente de radiación debe estar controlada, certificada y siempre debe haber un responsable. Cosa que ahí no ocurrió. Guillermo Espinosa, físico de la UNAM. Muy buen día, mi estimada audiencia. Una explosión en medio de la noche, una fuga de elementos radioactivos a la atmósfera, una caótica respuesta de las autoridades que incluyó la evacuación de toda una ciudad y finalmente una tragedia marcaron los eventos en la planta de Chernobyl en 1986, uno de los peores accidentes nucleares de la historia. El accidente ocurrido en la Unión Soviética hace 36 años sigue provocando miedo y fascinación en todo el mundo y aunque Chernobyl, donde murieron más de 30 personas como consecuencia del accidente, así como otros tantos más resultarían afectados, es el más conocido accidente nuclear de la historia, pero no es el único. Y en este video hablaremos de 3 casos en los que las tragedias ocurridas habrían de provocar miles de muertos, pero también un daño irreparable para la humanidad. Así que sin más, comenzamos. La tumba del Pacífico. Las pruebas en las Islas Marshall. De acuerdo con las declaraciones dadas por Tony DeBrum, quien tendría aproximadamente 9 años en 1954, cuando pescaba con su abuelo en las Islas Marshall, un archipiélago de más de 1000 islas en el Pacífico a medio camino entre Hawái y Australia, sería el lugar donde, a unos 200 kilómetros de donde estaba justamente su bote, Estados Unidos haría explotar una bomba de hidrógeno 1000 veces más potente que la de Hiroshima. Varias islas se vaporizaron, muchas personas murieron, sufrieron defectos de nacimiento y batallan el cáncer como resultado de la contaminación, afirmó DeBrum en un testimonio en el año de 2016. La explosión a la que se refería DeBrum tuvo lugar en el atolón Bikini y es conocida como Castle Bravo. Fue la mayor de las 67 explosiones realizadas por Estados Unidos en las Islas Marshall entre 1946 y 1958 para medir el poder de las armas nucleares. 6 décadas después de las detonaciones, su legado tóxico sigue presente en el archipiélago de cerca de 70.000 habitantes. 3 nuevos estudios de la Universidad de Columbia en Estados Unidos constataron que los niveles de radiación en algunos puntos de las Islas Marshall siguen siendo más altos que en Chernobyl y Fukushima. La radiación en algunos sitios es tan alta que, de acuerdo a la Universidad de Columbia, será imposible durante mucho tiempo el regreso de los pobladores locales a sus hogares ancestrales. Las Islas Marshall fueron ocupadas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y pasaron en 1944 a estar bajo control administrativo de Estados Unidos durante más de 40 años. El archipiélago es actualmente una nación independiente con la categoría de Estado asociado de Estados Unidos. De todos los tests nucleares realizados en las Islas Marshall, 23 fueron realizados en el atolón Bikini y 44 cerca del atolón Enewetak, pero partículas radioactivas se esparcieron en todo el archipiélago. Las pruebas se realizaron para aprender más sobre las armas nucleares y su destructividad, y antes de realizar dichas pruebas, los funcionarios de los Estados Unidos retiraron por la fuerza a los residentes del atolón a otros sitios en las Islas Marshall. Durante las pruebas, los investigadores descubrieron que las consecuencias estaban llegando a otros 2 atolones habitados llamados Rongeland y Utirik, por lo que también se evacuaron. Una vez finalizadas las pruebas, los funcionarios de gobierno de los Estados Unidos se reunieron con funcionarios de las Islas Marshall para discutir la posibilidad de limpiar los sitios de prueba y cuándo podrían regresar las personas reubicadas. En este nuevo esfuerzo, los investigadores se aventuraron en los 4 atolones y analizaron muestras de radiación en el suelo. Los investigadores analizaron muestras de suelo en 11 islas que formaban parte de los 4 atolones y encontraron que los niveles de radiación gamma externa variaban mucho de una prueba a otra.
Además, informaron que algunos de los niveles fueron mucho más altos de lo esperado y superaron con creces el límite legal de exposición que acordaron los funcionarios de ambos países. Los niveles en Bikini, por ejemplo, tenían un alcance de 648 milirems por año. El nivel seguro establecido por acuerdo gubernamental es de 100 milirems por año. Los investigadores señalan que estos niveles también son mucho más altos que los que se encuentran alrededor de los sitios de accidentes nucleares de Chernobyl y de Fukushima, por ejemplo. El mismo grupo de investigadores también realizó dos pruebas previas, una que involucró la medición de los niveles de radiación en los frutos de los árboles en las áreas afectadas y otra que estudió el cráter creado por la explosión más grande en la región. Informaron en documentos publicados también en PNAS que encontraron niveles de radiación en frutos demasiado altos, pero estos frutos que eran para el consumo humano en muchas de las islas, por ende tampoco se iban a consumir. También encontraron que los niveles de radiación en los sedimentos del suelo en el cráter eran todavía varias órdenes de magnitud más altas que los niveles normales. Lamentablemente, las consecuencias de estas pruebas persisten a día de hoy. Una nueva investigación publicada por la Universidad de Columbia muestra cómo los niveles de radiación en algunas regiones de las Islas Marshall, situadas, como lo dije, en el Pacífico Central, son mucho más altos que en las áreas afectadas por los desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Pero la pregunta a hacernos el día de hoy es, ¿por qué las Islas Marshall no pueden ser habitadas como lo están Hiroshima y Nagasaki de la misma forma? Hay que tener en cuenta que el periodo de semi-desintegración, por ejemplo, del elemento plutonio 239 encontrado en los atolones afectados es de más de 24.000 años. No obstante, dado que la radiación emitida por una bomba nuclear tiene un periodo de vida relativamente corto, es difícil establecer con exactitud cuándo volverán a ser habitables. No obstante, en el año 2014 la UNESCO estableció que el atolón de Bikini no volvería a hacerlo hasta al menos dentro de otros 30 años. Precisamente el hecho de que la radiación emitida por una bomba nuclear tenga un periodo de vida corto es la razón por la que Hiroshima y Nagasaki están actualmente habitadas. La clave de la diferencia entre ambos casos es la cantidad de combustible nuclear que fue detonado. La bomba de Hiroshima solo detonó 0.9 kilogramos de uranio y Nagasaki, 0.9 kilogramos de plutonio en una única bomba. El incidente de Ciudad Juárez con el cobalto 60. En enero de 1984 hubo una transformación en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México debido a un proceso accidental en el que ambas naciones debieron responder a una pequeña crisis radiactiva. El trabajador Vicente Sotelo Alardín sacó una máquina de radioterapia de un hospital privado en Ciudad Juárez. Esta había sido guardada en un depósito sin nunca haber sido utilizada. El Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez la compró e importó 7 años antes, en 1977, sin haber capacitado al personal en el hospital para su uso. A pesar de que toda compra de artefactos radiactivos debe ser informada a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS en adelante, nunca fueron avisados de que la máquina de teleterapia había entrado en el territorio nacional mexicano. Así, empezó una serie de desaciertos institucionales que llevaron a que ocurriera un incidente. Sotelo Alardín se llevó la máquina y las versiones difieren entre sí si su superior le dijo que podía llevarse la máquina o no, pero al final la sacó del centro de salud y la montó simplemente así en su camioneta. Sin embargo, como no cabía dentro mientras estaba armada, decidió separar sus partes y, sin percatarse, perforó el centro radiactivo del artefacto. Esto ocasionó que se esparcieran gránulos de cobalto 60. Este radioisótopo es usado para terapias de pacientes que padecen de cáncer aún hoy en día, pero en esta ocasión terminaría en las varillas y mezclas de acero de una decena de ciudades de México, dato que será muy importante más adelante. Debido a que el cilindro con la fuente radiactiva pesaba aproximadamente unos 100 kilogramos, Sotelo Alardín le pidió ayuda a un amigo.
Ricardo Hernández para trasladar el material en una pequeña camioneta de carga. Además, la manera en cómo el aparato fue perforado y trasladado con martillos dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves. La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Habían muchas cosas arrumbadas, aparatos de ventilación, cáteres y todo eso, y la verdad ni un solo letrero con una calavera o algo así, dijo Sotelo Alardín al semanario Proceso en 1984. Al ser sacada de la clínica, Sotelo Alardín se llevó la máquina a una chatarrera en Ciudad Juárez llamada el Yonke Fénix. Afortunadamente para los trabajadores, el centro radioactivo fue manipulado por un imán industrial que les salvó de manejarlo directamente con sus manos. Sin embargo, el imán terminó por esparcir restos radioactivos en todo el material de chatarra. El propósito era que en Yonke Fénix fundieran diversas piezas de metal para venderlo como acero a diferentes constructoras. Y así fue como el material de cobalto 60 terminó en propiedad de la empresa Aceros de Chihuahua S.A., que luego vendió las piezas como material de construcción. Lo interesante a resaltar es la forma en la que se descubrió todo este incidente. La activación de alarmas en un centro de investigación nuclear en el suroeste de Estados Unidos fue el primer indicio de que algo andaba mal. En la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984 que activó los detectores de radiación de el lugar donde se fabricó la primera bomba atómica. Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo que pasaba por simple coincidencia por ahí tenía un elevado nivel de radiación. La investigación de su origen llevó hasta Ciudad Juárez, México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en nuestro continente americano, dada la extensión que abarcó. Aunque no tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el Chernobyl mexicano por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provoca comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética. Y es que, aquí viene lo grave del asunto, miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas con cobalto 60 y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México. Así que es posible que la casa de alguno de mis suscriptores pudiera tener esto. Eso sí, solo de forma inicial se calcula que unas 4,000 personas tuvieron algún grado de exposición. De forma inicial, reitero. Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente, además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas. Un material que es sólido, encerrado, se vuelve líquido y se convierte en varilla y se distribuye por toda una nación. Aunque en este estado ya no es riesgoso, esta es una gran aberración del manejo de material radioactivo, dijo al medio de noticias BBC Mundo Guillermo Espinosa, un físico de la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, quien participó en la investigación académica de aquel suceso. Debido a que no existía un marco legal regulatorio del manejo de desechos radioactivos, el material desmantelado de la Unidad Médica de Ciudad Juárez es vendido entonces como hierro de desecho a 4 empresas fundidoras que lo transformaron en 6.608 toneladas de varilla utilizada más adelante en el levantamiento de lo que se calcula serían 17.600 casas, así como otros inmuebles como lo son centros comerciales. También se utilizó el excedente de material para construir camiones de carga que se trasladaron no solo por México sino también por Estados Unidos, de acuerdo con la información desclasificada por la Secretaría de Energía del gobierno mexicano. Las entidades mexicanas afectadas fueron Chihuahua, Sonora, Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, todas ubicadas en la línea fronteriza con Estados Unidos, además de Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro y Durango. Una extensa investigación de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, publicada en el año de 1985, describe cómo fue que se generaría la situación.
El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto 60 fabricada en Estados Unidos. Aunque su importación requería un permiso, la CNSNS asegura que el organismo pertinente nunca fue avisado y por ende jamás extendió la autorización, por lo que en tanto el hospital nunca tuvo el personal capacitado para usarlo, por lo que almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la cual por cierto no se cumplían los requisitos mínimos de seguridad. Y es que el cobalto es un material radioactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales de hecho siguen ocupando el cobalto 60 para pacientes con cáncer. La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones Yonke Phoenix y Achisa había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo Alardín y la calle donde fue estacionada, así como en una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez. Además de establecer blindaje, entre comillas, en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo rastrear la presencia de los gránulos de cobalto 60 sueltos con equipos especializados e incluso un helicóptero que, con un detector, barrería las calles de Ciudad Juárez. La pequeña camioneta Datsun, estacionada durante semanas debido a una avería en un barrio habitacional cercano a la frontera con Estados Unidos, donde vivía Sotelo Alardín, también fue un foco de contaminación inquietante. Las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta 1000 REMS por hora. La maniobra se planteó cuidadosamente y se ejecutó aproximadamente en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos. La degradación natural de cobalto 60 hizo que la fuente de radiación pasara de 3000 curios en 1977 a 450 curios para febrero de 1984. Con menos de 500 puede haber efecto, pero no tanto. Depende del tiempo de exposición. Por eso el daño a la población fue muy bajo, explica Espinosa. Además de Yonke Phoenix y Achisa, la investigación de la CNSNS detectó que 3 empresas que comercializaban materiales férreos en las ciudades de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación. Incluso en una carretera que une Ciudad Juárez y Chihuahua hubo rastros de material radiactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos contaminados. En total, 6.600 toneladas de varilla y 3.000 bases metálicas para bases de mesas estarían contaminadas. Como lo comentamos antes, la varilla fue comercializada en aproximadamente 17 de los 32 estados de México. Pero de las 17.600 construcciones inspeccionadas, porque fueron solamente las que se pudieron localizar, 814 de plano tuvieron que ser demolidas según el informe. Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos, es decir, los pilares de construcciones. Su nivel ya no era importante, pero por ley había que detectar ese material, y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribaran, recordó Espinosa. Ahora bien, sobre Vicente Sotelo Alardín no se reporta nada, pero él mismo dijo a Proceso meses después de que tuvo malestares, que luego desaparecieron, porque creyeron simplemente que era diabetes. Después del incidente, poco más se supo del trabajador. Ahora bien, con relación al almacenamiento de este tipo de materiales, encontrar un lugar en el cual colocar el material radiactivo fue el siguiente problema a resolver, ya que tenía que estar en un sitio apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medio ambiente. Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado La Pedrera. Y es que medios locales han denunciado que el lugar a día de hoy carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar. En fin, la ignorancia.
Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado como la camioneta de Sotelo Alardín, y todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo. Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel cementerio de desechos radioactivos que debería estar protegido ha quedado en el abandono. Semipalatinsk, el peor sitio de pruebas nucleares. En el pasado, en una zona remota de Kazajistán, se produjeron un cuarto de los ensayos nucleares del mundo. El impacto sobre sus habitantes ha sido devastador. Desde el año de 1949, los habitantes de su pueblo, Semipalatinsk, hoy Semey, en las estepas del noreste de Kazajistán, se habrían acostumbrado a despertarse con un terremoto los domingos por la mañana cuando los científicos de la Unión Soviética probaban su armamento atómico en un cercano polígono militar. Entre 1949 y 1989, la URSS lanzó aproximadamente 456 bombas nucleares en el que ha sido el mayor laboratorio atómico de la historia. El sitio de pruebas de Semipalatinsk fue la principal instalación de pruebas nucleares de la antigua Unión Soviética, y en 1949 la Unión Soviética realizó su primer ensayo nuclear, la RDS-1, en estas instalaciones. Está situada en la estepa, en el noreste de Kazajistán, como lo mencionamos antes, al sur del valle del río Irtish. Los edificios científicos se encuentran 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Semipalatinsk, cerca de la frontera oriental de la provincia de Kazajistán Oriental y la provincia de Pavlodar. La instalación fue clausurada de manera oficial el 29 de agosto de 1991 tras la devolución del armamento nuclear soviético de Kazajistán a Rusia. Posteriormente abandonada, el desmantelamiento de los últimos edificios científicos concluyó en junio del año 2000. A lo largo de 4 decenios, el bombardeo liberó en el medio ambiente 90.000 billones de bequerelios de cesio-137, un isótopo radiactivo muy tóxico que permanece en el entorno más de 30 años. En el desastre de Chernobyl solo se generaron 60.000 billones, según un estudio comparativo de la Universidad Politécnica de Almaty. No está en el imaginario colectivo, pero Semipalatinsk es un infierno peor que Chernobyl, ya que los médicos soviéticos utilizaron a los habitantes de la zona como cobayas humanas. Lo más grave del asunto fue que el director del Instituto de Biofísica de Rusia descubrió este gran secreto y lo comunicó a los periodistas de Estados Unidos, y el incidente parecería haber sucedido, como lo comentamos antes, durante una prueba de armas nucleares de la antigua Unión Soviética en Kazajistán durante los años 50. Según un reporte, científicos soviéticos descubrieron una contaminación que se expandió rápidamente y rodeó el sitio con un altísimo nivel de radiación. Sin embargo, en vez de admitirlo y prevenir a los locales, las autoridades eligieron ocultarlo. Así, durante muchos años, las personas que vivieron en la región estuvieron expuestas a un alto grado de radiación sin conocimiento alguno. El secreto fue descubierto en los archivos del IRME, el Instituto de Medicina y Radiación y Ecología en Semey. El reporte estaba marcado como ultra secreto y en el mismo se revelan los resultados radiológicos de estudios realizados en la región, donde además hay un enorme cráter. El reporte también demuestra que muchos científicos estaban al tanto de la situación y decidieron ocultar la información al público, lo cual asemeja esto a una especie de conspiración que atentó contra la salud de miles de personas. El gobierno de Kazajistán reconoció que alrededor de 1 millón de personas fueron afectadas por esta catástrofe y aún a la fecha muchas sufren mutaciones genéticas producto de la exposición a la radiación. Es decir, en cuanto a las consecuencias, la contaminación en el lugar hizo que, por ejemplo, las muestras fecales tomadas a personas en una granja colectiva justo al sur de Ust-Kamenogorsk contengan altos niveles de radioactividad que ya no eran detectables entre 2 y 5 días después de dejar de comer alimentos locales. La expedición pidió que se detuviera el consumo de grano local y sugirió no realizar pruebas atómicas, especialmente explosiones en tierra, antes de la cosecha completa de los campos, a fin de que la comida estuviera debidamente guarecida de la caída de la nube radioactiva.
Pero aún y así, las pruebas continuaron en la zona donde los abundantes casos de tuberculosis y brucelosis o fiebre de Malta, la mala alimentación o hábitos de higiene se les atribuyó a los cambios en los sistemas nerviosos y circulatorios de las personas hasta 1963. Aunque gran parte del área a favor del viento es ahora segura para vivir, algunas áreas nunca van a volver a la naturaleza. Y de hecho, la situación en otras es incierta y potencialmente peligrosa. Mi estimada audiencia, espero que este video haya sido de su interés. Y si es así, les agradecería mucho si me apoyan con sus pulgares arriba, si comentan y si comparten con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio y denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Esperando de todo corazón que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima.